Muchas gracias por sumarse en este break financiero. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Siempre me pasa lo mismo, arranqué muteado. Buen viernes, Robert, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Vos sabés que primero pensé que era mi internet. Dije, bueno, No, ha- no, no ha- de ha- nuevo, no de nuevo. han sido días complicados no sabemos por qué, pero bueno, arrancamos otro viernes y esta con una incógnita. ¿Dónde están los pesos? ¿Qué pasó, Fran? ¿Los tenés vos? Oh, ojalá, ojalá. No, la verdad es que ha habido un disparate de tasas. Quizás se terminó acomodando un poco el día de ayer con, con pesos mágicos que van apareciendo. Pero la realidad es que el panorama sigue bastante eh, complicado y muy difícil de predecir, sobre todo porque, bueno, genera estos ruidos, quizás duran un par de días, pero queda ahí siempre picando el tema de por qué se genera esto, qué es lo que no se está previendo de forma correcta que produce estos sacudones todo el tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente, Fran. Eh, Ha sido una semana, bueno, el viernes pasado también, ha sido una semana complicada para la liquidez, para las tasas que subieron bastante. La Tamar ya en niveles de 25, eh, viene de 21, 22. Y en este contexto es una suba importante. Obviamente esto castigó mucho a la curva en peso, a la curva en dólar, a todas las curvas castigó. Em, pero bueno, ya el miércoles sobre la tarde empezó a aparecer algo de tranquilidad. Ayer fue un día bastante mejor. Me parece que yo no sé si es que falta timing, ¿sí? O que ha sido a propósito, por lo menos en lo que es intervenciones. Parece que ahora el proveedor de liquidez va a ser Banco Nación. Y ahí, Fran, bueno, un comentario de las ruedas es que parecería ser que unos días ese proveedor de liquidez no apareció. ¿Sí? El miércoles apareció tarde, ¿sí? Entonces, bueno, es como que el mercado está intentando descubrir qué es, en dónde quiere dejar la tasa el gobierno, la tasa de pases para el sistema bancario y la tasa de caución para el mercado de capitales, para los inversores o tomadores de fondos de nivel empresa y personas humanas. Pero bueno, la tasa llegó a picos bastante altos esta semana. Sí, acá quizás explica un poco por qué el Tesoro había transferido esos 4 billones que tanto se habló hace unas semanas o la semana pasada en realidad, que dónde estaban después de la licitación. Bueno, sabíamos que estaban en el Banco Nación, eso no era un misterio. Los fondos estaban claramente contabilizados en la cuenta del Tesoro de la Nación. Y bueno, quizás está usando ahora ese dinero justamente para ir brindando liquidez a quien lo necesite. Ayer fue bastante, vamos a decir, cómico porque a las 3 exacto de la tarde la tasa se desplomó, ¿sí? Venía en niveles de 26 y de repente estaba en 21, 25, 26 y de repente estaba en 21, ¿sí? No nos dimos ni cuenta en qué momento, pero fue literalmente de un instante para el otro. Em, y bueno, por ahí eh, esos desmanejes, si se quiere, tan bruscos, eh, nunca generan, digamos, confianza en lo que comentabas recién, Robert, en el mercado, a ver dónde finalmente se va a ubicar la tasa. eh, y también hace muy difícil prever dónde va a estar, ¿sí? Y empieza el juego especulativo de decir, bueno, yo voy a esperar hasta el último segundo para tomar dinero, porque en algún momento va a aparecer en este caso, el Banco Nación, en algún momento va a aparecer, ¿sí? Entonces se genera ese juego de tira y afloje de coloco bien temprano, donde el Nación todavía no está poniendo dinero, tomo bien tarde. Bueno, ese juego
especulativo complica un poco la previsibilidad de la rueda, ¿no? Entonces, también genera un ruido extra que no deja al mercado funcionar como, como prestador o colocador de dinero y empieza a ser un juego de adivinar y de especular. Sí, es increíble cómo la tasa volvió a niveles de febrero, sí, enero. Acá lo podemos ver. No con esos picos ni con esa volatilidad, pero sí tuvo una volatilidad muy grande. Fíjese en el día de ayer, en donde más o menos esto tiene que ser 28, terminó cerrando en 18,20. ¿Sí? Entonces, hubo una buena parte de la rueda que estuvo cerrando operaciones, bueno para los inversores, malos para los tomadores, muy por encima del precio de cierre. ¿Sí? Acá también podemos ver cómo en julio, al final de mes, también saltó la tasa de caución. Bueno, estas son cosas que no deberían estar pasando. Que esto, la gestora de fondo no pusimos nada hoy, pero la gestora de fondo Mea QM en sus análisis de research, que solemos compartirlo habitualmente, ponía en un reporte de la semana pasada que ahora tenía que empezar una sintonía fina de tasas. La sintonía fina, estas 2 semanas no se vieron, y fundamentalmente esta semana no se vio. Vamos a ver si se termina de corregir la semana que viene con la nueva licitación del Tesoro y de bonos, pero esto, bueno, sin lugar a dudas no es bueno. Porque uno dice, bueno, pero si yo no estoy en caución, si yo no estoy tomado, no tengo ningún problema. Bueno, no es así porque la tasa de caución está reflejando la tasa mayorista, que es la de pase, que es donde intervienen los bancos, y eso mueve las tasas del mercado. Fíjense, la semana pasada poníamos cómo las tasas volvieron al 2, venían del menos del 2 mensual y pasaron al 2 mensual. Esta semana, y después de un día positivo como el de ayer, Muy los positivo. bonos quedaron rindiendo todavía más, o sea que los bonos valen todavía menos. A pesar de que ayer fue un día muy positivo, fíjense cómo algunos bonos, sí, negociaron muy por encima del volumen de las últimas 20 ruedas, sí. Pero muy positivos, sí, sobre todo, o sea, mucho más volumen, sobre todo el tramo más largo de duration media, y eso es lo que estaba marcando que decir, ah, bueno, la tasa se estabiliza y ayer subieron bastante, pero mientras tanto los bonos se venían destruyendo día tras día, Fran, sin prisa y sin pausa. Sí, sí, venían completamente estancados, días incluso negativos, que en el caso de la tasa es durísimo, porque son todos cortos, entonces la tasa te aumenta mucho. Ayer el volumen del bono de abril, justo salimos a comprar una parte, pero ayer el volumen de abril era impresionante comparado con el de mayo, ¿sí? Porque me tocó ayer justo operar esos dos, un poquito de cada uno, y era como, bueno, interesante los volúmenes negociados. Si bien en ambos el volumen fue mucho más grande que lo normal, digamos, que el promedio, eh, que una letra, no voy a decir un año, porque en realidad son 8 meses, pero una letra 8 meses operando 134.000 millones de pesos es un número muy grande, ¿no? Es un número al que no estamos acostumbrados. eh, y se notó, sí, el bono, la letra subió más del 1% ayer. Llegó un momento que subía 1,5%. Eh, y como dice abajo en la placa, llegó a rendir más de 32% el miércoles, ¿sí? Y ahora estaba en 30. O sea, ganamos ahí un cacho, digamos, de capital muy grande. Y la realidad es que eh, va directo de la mano de que ya empieza a aparecer alguien que da liquidez. Cuando alguien da liquidez, bueno, no la necesito ya, la puedo invertir. Eh, pero, pero en el camino hemos tenido sacudones grandes. Sí, esto, Fran, a ver, habría que ver qué fuerza termina ganando. Que ponemos ahí, si se estabiliza el caucho, o sea, la caución, si se estabiliza en niveles de por debajo del 24, sí, o ahí con techo de 24, em, pensamos
que muchos van a volcarse, por eso este volumen, salir de las cauciones y volver a estas tasas o salir de un fondo de liquidez y volver a estas tasas, estos bonos con estos rendimientos, porque con una inflación que va a estar por debajo del 2, parece que los datos de agosto vienen muy bien. ¿Sí? Si yo empiezo a meter una inflación promedio de acá a los próximos 8 meses, eh, de entre 1,6, 1,8, me va a dar una tasa de inflación forward anualizada del 20 contra títulos rindiendo el 30. Entonces, lo que deberíamos ver rápidamente, y este debería ser un movimiento rápido, de no mediar más ruido con la tasa, es que deberíamos ver inversores tirándose en palomitas, sí, Frank, como vos ayer te estabas tirando en palomita el 30 de abril, Claro. el 31 de mayo, y como muchos hicieron, también, ¿por qué no al 16 de noviembre? Acá podemos ver que el volumen explotó. Este dinero tiene que haber salido de caución y de fondo de liquidez que tienen que haber estado esperando que la tasa deje de subir para empezar a buscar reposicionamiento en estos títulos. Nosotros vemos a la tasa fija en este contexto, con una inflación anualizada del 20%, títulos que están rindiendo 28, 30, está por demás interesante. No sabemos si se da la posibilidad de que lo hagamos contra caución, ¿sí? Contra tomadora. Todavía Habría no, que Robert, ver, por las dudas. Todavía no. todavía no, pero sí deberíamos ver un rebote bastante importante, ¿sí? Y miren esto, lo dejamos acá chiquito, ahí lo vamos a agrandar, lo dejamos acá chiquito. Las break-evens. Sí, de estos bonos, lo que me están dando es bonos con dólares a tipos de cambio aproximadamente a 1.800, 1.790, 1.800, o sea, una suba del dólar del 20%, 20 y algo por ciento con respecto al precio actual, sin lugar a dudas, debería darme rendimientos en dólares más que positivos. Y ya vamos a ver también por qué esta tesis no es descabellada. O sea, el dólar tendría que subir más del 20% para que estas letras me den en dólares negativos. Está bien, vamos a estar en el 2027, vamos a depender de cómo le va al gobierno, pero también hay otras noticias que harían pensar que el dólar no es un problema. ¿Sí? Que no vamos a tener escasez de dólares. Entonces, que el problema puede venir por otro lado, pero no por el tema del dólar. Esto es tasa fija. Acá pasamos dos variables más de bonos en pesos, Tamar, ¿sí? Que también quedaron en niveles bastante interesantes, ¿sí? Con la duda es si no voy a ver un descenso en los niveles de Tamar, entonces me conviene la tasa fija. Pero también rindiendo a la tasa actual a niveles de 2,25, 2,50, o sea, bastante bien, ¿sí? Rendimiento muy por encima de lo que puede ser una inflación mensual del 1,7, 1,8. De no mediar ningún shock externo, deberíamos tener ese tipo de inflación, ¿sí? Porque, Fran, si no me equivoco, los datos que he estado viendo, agosto viene bien, por lo menos en inflaciones de bienes, ¿no? Sí, sí, que es quizás lo que más fácil se puede traquear, eh, porque bueno, los servicios por ahí son menos homogéneos en el, en el cálculo, ¿no? Entonces, obviamente siempre los bienes en el súper son más fáciles de chequear. Ahora son todos los súper online, así que un bot te recolecta los datos y te hace un cálculo maravilloso. Em, pero bueno, en esto es interesante ver que si continúa ese proceso de desinflación, tuvimos la mayorista un poco, digamos, inflada por el tema del petróleo, o inflada no, todo lo contrario, eh, reprimida por el tema del petróleo, que dio menos de uno, dio 0,8, ¿sí? Siempre la data de la mayorista sale después. Y bueno, en julio dio 0,8. Vamos a ver si eso termina impactando. Sabemos que eso demora un par de meses en impactar en la minorista, no es inmediato el traslado de una a la otra. Pero bueno, quizás eso sea un buen augurio para lo que se nos viene. Y sí, la verdad es que en ese contexto
todo esto que vemos acá, esa curva, luce más que tentadora. Sí, sin lugar a dudas. Y otra que a nosotros nos gusta mucho, ¿sí? Por ahí a los que somos hinchas de Boque, nos gusta un poquito más porque es más defensiva. Tenemos la tasa SER, ¿sí? Con rendimiento de inflación más 8. Entonces está bien, si la inflación se me desploma, me van a decir, sí, la inflación me desploma, me conviene la tasa fija, después la TAMAR, porque TAMAR también debería ceder un poquito, y después esto. Está bien, pero y si no se desploma y si tenemos un problema? Y si mi variable es la inflación y yo tengo que seguir un contrato que se ata a la inflación o quiero medirme mis ingresos reales, inflación más 8, fíjese el de diciembre, casi 8,50, un poquito menos, y llegó casi a 9, o sea, casi en dos dígitos. Estos, sin lugar a dudas, con respecto a la inflación, yo lo voy a medir y voy a ganar. Piensen que el techo de la banda del dólar se ajusta por inflación. Entonces yo lo que sí puedo perder es mi recorrido interno entre el precio actual y el techo de la banda, pero desde el techo de la banda para arriba ajusta por inflación, ¿sí? O sea que es- esto yo lo que debería calcular es qué distancia tengo entre el punto actual y el techo de la banda y es muy probablemente estemos muy cerca de este nivel de lo que rinde un TZX de 7, ¿sí? Obviamente en este contexto nosotros preferimos estirar la duration. Acá se encuentra la pared de las elecciones. Fíjense cómo saltan los rendimientos entre uno y otro, ¿sí? Mucho. Por ahí quizás nos gusta bastante esto. Si buscamos algún rendimiento con cobertura a mediano plazo, nos parece más que interesante. Obviamente cuando uno mira las carteras del mes de agosto dan ganas de llorar, eh, pero las posibilidades de ahora para el que está entrando eh, de obtener muy buenos rendimientos de acá en adelante, sin lugar a dudas, están. Vemos que en principio no se ha roto nada, con lo cual lo que la cartera pierda esta semana debería comenzar a ganarla cuando todos se estabilicen y los bonos en pesos parecen haber encontrado pisos, los rendimientos techo, y ahora tenemos un escenario doble de cobertura y de vengamiento. Siempre llegamos al punto, perdón, de compresión y de devengamiento. Siempre llegamos al punto en donde ya se comprimió todo y vamos a empezar a aburrirnos con el devengamiento y pasa algo y volvemos otra vez a la compresión. Acá, en estos títulos, nos va a quedar una buena escala de cobertura, ¿sí? Tanto en tasa como en bono SER, sobre todo si lo medimos contra la inflación y contra lo que podemos esperar del dólar. Y otro 0,8. Y buen dato que salió, Fran, también fue el tema de la actividad. Sí, quizás uno que se espera mucho porque se está hablando mucho de esto, sobre todo con el tema de las tasas que empezaron a volar, cómo afectan muy negativamente a la actividad y es quizás uno de los factores que más atención hay que prestarle. El gobierno quizás está muy enfocado en el valor del dólar en este último tiempo y que no se escape, bla, bla, bla. Eh, ya hemos también comentado algunas veces eh, por qué creemos que eso no sería un problema. Ya lo vamos a ver de nuevo ahora. Pero más allá de eso, este creemos que es el factor clave porque es el bolsillo del ciudadano promedio, ¿no? Si la actividad va bien y uno tiene más platita en el bolsillo, obviamente va a la urna a votar al cuarto oscuro, que ya no es tan oscuro, con un poco más de convicción, ¿no? Y un poco más alegre eh, respecto a lo que está pasando, ¿no? Entonces, creemos que este va a ser un termómetro grande de cómo pueda hacer o cómo pueda ir toda la situación del año que viene. Em, Sobre todo de sectores que son muy demandantes de capital de trabajo, o sea, de trabajo y no están creciendo, ¿sí? Las construcciones del índice que el índice de la construcción en general que estaba bastante apretado, bueno, y es un sector que empuja mucho a la economía en general. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que hay que ir viendo y hay que ir analizando eh, eh, para que
digamos, empuje. Obviamente siguen estando bastante por detrás. em, los sectores más ganadores han sido siempre minería y agricultura, sí, le podemos llegar ahí está englobado el tema del petróleo, y que bueno, siguen siendo los sectores que van ganando. Agricultura un, con el mundo dándole una mano, y minería recién arrancando, ¿no? Recordemos que crece mucho porque el nivel es bajo, o sea, arranca de un piso muy bajo la minería, entonces todo proyecto nuevo que sale impacta fuertemente. Entonces, bueno, pero es importante que todo esto empuje y derrame hacia abajo todo lo que son servicios y todo lo que necesita una industria tan grande y tan pesada, digamos, para desarrollarse. Sí, correcto, Fran. Bueno, esto también viene un poco, a ver, en línea con lo que esperamos. Si viene junio, nosotros esperamos un tercer trimestre más potente. También creemos que lo peor de la actividad quedó atrás. Y deberíamos ir viendo, quizás nada para deslumbrarse, pero sí nos puede llegar a sorprender como parecería ser que la actividad no está tan mal como por ahí se quiere instalar. Ya la mayoría de los sectores con crecimiento, excepto el sector público, creo que educación y defensa, eso, nada más. El resto viene bastante más por arriba. ¿Y cuál es el otro escenario que nos hace ser bastante, entre comillas, optimista con respecto a que el dólar no debería ser un problema? S- Como siempre, cuando eso pasa es porque sale Scott Bessent, el presidente, perdón, el secretario del Tesoro norteamericano, que se hizo muy famoso el año pasado cuando intervino comprando pesos con una línea de swap. También fue el banco que uno de los traders que estaba en la mesa de Soros cuando casi hacen quebrar al Banco de Inglaterra. Bueno, un gran trader, un gran trader. Vamos a ver esta vez cómo le va porque no tiene todas las armas ni las que quisiera tener, pero salió a intervenir en el mercado de bonos en la parte larga de la curva. ¿Sí? Ya veníamos viendo cómo el dólar index había hecho un techo. ¿Sí? Y empezó a corregir, pero salió a recomprar bonos. Y cuando sale a recomprar bonos, todos sabemos que eso es emisión de dólares. ¿Sí? Ahí tenemos que corregir la placa. Faltan pesos y sobran dólares. ¿Sí? Acá a nivel mundial, ahora, Fran, están sobrando dólares y el dólar esta semana eh, se hundió. El dólar index. Sí, creo que todos acá presentes pueden ver el momento exacto en el que se hizo el anuncio del Tesoro. Eh, Está clarita la vela ahí en el gráfico, cómo se desploma. Eh, Venía en el rango más o menos de 100 y de repente nada, bajó 4 puntos, 3 puntos, ¿sí? O 2 puntos y algo. Eh, se hizo muy violento, esto fue el día miércoles, el anuncio, muy violento el día miércoles. ¿Y esto qué es lo que significa para nosotros? Bueno, técnicamente, después de esto, el peso vale más, ¿sí? Eh, Porque nosotros tenemos todos los bienes que necesita Estados Unidos y que son más caros, ¿sí? De repente son más caros para ellos. A ellos les resulta más caro comprar eh, una tonelada de soja, a ellos les resulta más caro comprar una tonelada de maíz o de trigo, y nosotros se las vendemos, ¿sí? Estoy hablando de ellos en general porque, bueno, es la moneda en comparación, pero en dólares todo vale más, ¿sí? Nosotros lo hemos vivido, ¿sí? Cuando se devalúa el peso, en pesos todo vale más. Bueno, esto sería una especie de devaluación eh, para, para el mercado americano, ¿no? Entonces, van a perder el poder de compra, el dólar index lo que indica es eso, el poder de compra del dólar. Cuando baja, pueden comprar menos bienes y eso nos ayudaría a nosotros a que el tipo de cambio se mantenga estable, ¿sí? Con una intervención baja, ¿sí? Se podría
tranquilamente mantener el tipo de cambio. Ayer, quizás en línea, el Banco Central salió a comprar muchos más dólares de lo que venía comprando, ¿sí? Venía comprando 10 millones, 5 millones, 15 millones. Ayer compró 86, creo que fueron. De repente acelerando el ritmo, las reservas están por encima de los famosísimos 50.000 millones que se habían hablado hace un año, quizás, y no terminaban de llegar. Habíamos llegado la semana pasada, pero duró un solo día. Bueno, ahora ya llevamos dos ruedas consecutivas con las reservas por encima de 50.000 millones, número que es alentador y en este contexto es un número que pareciera que se puede seguir ampliando, ¿no? Porque deberíamos tener sobrante de dólares aportados por, bueno, los mismos jugadores de siempre, ya los conocemos todos, eh, que nos van a aportar dólares a la economía y bueno, ahí el Tesoro va a tener la oportunidad, si quiere, de seguir repartiendo pesos, como hizo un poco ayer, puede seguir repartiendo pesos y acomodar el tema de la tasa, ¿sí? Acomodar en una manera de llamarlo prolija, eh, manosear un poco más las tasas podría ser algo más realista. Pero bueno, allá vamos, Robert, ¿no? Esto es una aventura, camino. Exactamente, sí, esto es una aventura, algo que necesitamos, a ver, urgentemente es un poco más de estabilidad en el frente de tasas local. Nosotros creemos que el frente de inflación está, no digamos prácticamente solucionado, pero sí muy bien encaminado. O sea, con este nivel de manejo macroeconómico es difícil que la inflación se descontrole, ¿sí? Distinto sería alguna noticia que haga prever que se va a descontrolar, pero no hay un factor acá para decir que la inflación es un problema. El tema del tipo de cambio tampoco es un problema. Ahí, Fran, vos mencionabas la fuente de dólares. El petróleo no baja ¿Mm? de $85, o sea, o baja temporalmente y vuelve. Eh, Eso creemos que no ha sido bueno para bajar más la inflación o más rápido la inflación, pero sí va a ser muy bueno para la balanza comercial, sin lugar a dudas, para el superávit energético. Ahora, de la mano de los commodities, nosotros hemos hablado bastante en los breaks de lo que es el niño y de las implicancias en la agricultura. Lo único que tenemos que tener cuidado es no tener lluvias excesivas en esta primavera que parece que pueden serlo, pero no parece que se va a atenuar el niño en en estos próximos meses, en este segundo semestre, sino que va a continuar para localmente, para la economía de Mendoza, sin lugar a dudas, va a ser un empuje bastante importante porque el sector de turismo seguramente va a mostrar buenos números, ¿sí? Quizás es marginal a lo que aporta, pero va a mostrar buenos números, pero también va a dejar una buena cantidad de agua. Y yendo a ese punto, con un dólar débil, ¿sí? Con Besen actuando, nosotros acá el temor que tenemos es que el mercado ponga en duda y decida volver a vender los bonos largos, sabiendo que las balas de Besen no son suficientes. Pero esta falta, esta intervención, lo que provocó fue eh, que resucitaran los metales, ¿sí? Particularmente los metales preciosos con una fuerte suba de lo que fue, de lo que es la plata y después el oro que venía de niveles de $4.000 hasta un poquito menos, pero ahí en 4.000 logró encontrar un buen soporte y de ahí escaló, ¿sí? Esto, por ahí algunos decían, huele mucho al periodo 2002-2008, donde hubo un superciclo de commodities y todas las economías emergentes volaron en crecimiento. eh, Crecimiento que vino un poco a ponerse en duda a partir del 2008-2009 y después siguió en el 2011. Pero bueno, estamos en este momento. Justo, Fran, hace dos breaks hablamos de las mineras de oro y también las mineras de oro tuvieron un rally increíble, mucho más fuerte que el del propio metal. Claro, sí, sí, comentamos justamente eso, que las mineras venían retrasadas bastante respecto del
el oro en sí, que tenían ahí un trabajo de ponerse al día. Lo han estado haciendo, la verdad que lo han estado haciendo. Vienen, vienen muy firmes, incluso el mismo día del break, de ese break hace 15 días atrás. De curioso entré justo en la apertura del mercado y el ETF de las mineras subía 10% o más de 10%, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, justo fue una profecía autocumplida. Hicimos el chiste de que el break se hace antes de la apertura del mercado, así que ya venía, no sabíamos qué iba a pasar, para no pero formar precio. claro, claro, claro. Eh, que no parezca que estamos metiendo mano, ¿viste? Estamos manipulando el Ojalá, mercado. claro, sí, sí, sí. Eh, pero, pero básicamente digamos, esa es la guía o ese es el driver que tiene o que tenía ese instrumento y lo sigue teniendo, ¿no? Sigue estando ahí en precio, sobre todo con el dólar, con el oro, perdón, que sigue subiendo. En este contexto podemos pensar en un superciclo de commodities y por ende en un superciclo de economías emergentes, con lo cual deberíamos ver, sacando factores locales, puntuales, un fuerte crecimiento en los mercados de valores de México, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, obviamente, pongámoslo entre comillas, a China también, sí, India, mercados emergentes deberían dar muy bien de la mano de este ciclo. Eh, Dato que veíamos hoy, la producción, la cosecha de trigo en Rusia y Ucrania viene extremadamente mal y son los mayores productores de trigo junto con la Argentina. Entonces, a nivel grande de productor de trigo está quedando solamente Argentina en pie, que viene a la cosecha de noviembre-diciembre. Esperemos que sea buena. O sea que ahí también el campo, veíamos recién en los niveles de actividad que el sector agrícola es uno de los que más creció y uno de los que más incidió en el crecimiento anual de la actividad, con lo cual eso de no mediar problemas con las cantidades, en los precios deberíamos tener un buen ingreso. Si hay problemas con las cantidades, hay que ver si el precio alcanza a compensar el ingreso de divisa, lo que se pierde por cantidad. Pero bueno, sin lugar a dudas, las economías emergentes deberían comenzar a destacarse. Nos sigue gustando el ciclo de mineras de oro, también por esto, ¿no? O sea, un fuerte componente de flujo de caja, de buenos resultados. Nos preocuparía un poco que vuelvan a subir las tasas largas, porque las mineras de oro tienen, en general, lo que es minería de metales, tiene ciclos de producción muy largos. Entonces, las tasas de descuento son las tasas largas. Entonces, si vuelven a subir mucho, si se empina mucho la curva, sería un problema en principio, pero vemos que la actividad viene bien, que la demanda viene bien, que los problemas de ofertas son a veces ahí lo que puede todavía darle más empuje a los precios. Y en ese contexto vemos bien a lo que es el cobre y la minería de cobre. También porque si el escenario es de esta inflación, las tasas no van a poder bajar tanto. Eso es nocivo contra el oro porque no tiene un rendimiento. Ahora, si los escenarios están de inflación son buenos para el cobre. Hay que ver cómo termina ahí de jugar la actividad, ¿sí? Porque en un estancamiento por ahí el oro puede funcionar mejor que el cobre, pero vemos al cobre más atrasado, sí, bastante más atrasado, corriendo detrás, así que quizás puede ser un momento en donde el cobre y las mineras de cobre tengan una performance un poco mayor que lo que es plata y oro. Fíjense que en el último año hay una diferencia, perdón, esto es, y bueno, si lo vemos en el año también, esto es en el último mes, perdón, en el último mes, pero si lo viéramos en el año, también la plata viene muy por encima de estos dos. Eh, la plata, mitad precioso, mitad industrial, pero bueno, creemos que acá, tanto a nivel de commodities como a nivel de equity, estaríamos bien para invertir de mediano a largo plazo, porque estas tendencias suelen durar varios años y no es fácil revertir un proceso de desconfianza en donde se utiliza intervenciones.
del Tesoro, del Banco Central, para frenar las tasas que implican más emisión monetaria, ¿sí? Porque básicamente, aunque se utilicen bonos de la parte corta para vender y salir a buscar la parte larga, después la parte corta debe cubrirse también con emisión. Con lo cual el contexto para la Argentina, si lo vemos desde un punto de vista macro, Fran, deberíamos andar bien, el dólar no debería ser un problema, ¿sí? Y todo debería y la actividad en el fondo tampoco, porque están dadas las condiciones para que una economía emergente como la Argentina pueda tener buenos niveles de crecimiento. Sí, sí, una cosa lleva a la otra. Claramente, una es consecuencia de la otra, y se retroalimentan entre sí. Si hay un ciclo de commodities, obviamente la inversión va a ser más grande, entonces eh, vuelve a rotar el dinero, digamos, y la inversión vuelve a rendir. Recién comentabas, Robert, del tema de que si la cosecha era mala respecto a números, o sea, a cantidades, no a precios. Hay que ver ahí en el caso del trigo. En el caso del trigo va a ser bastante interesante, porque si nuestra cosecha de trigo es mala, no va a haber trigo a nivel mundial. Eh, lo comentabas recién, Ucrania y Rusia no están teniendo un buen año, el año va a ser bastante malo. Si nuestro año también es malo, va a haber un problema para el sector en general, porque la realidad es que son los tres mayores productores y, si mal no recuerdo, hay diferencia con respecto al resto. Muchas Eh, diferencias, sí. Está muy entonces, cortado lo que es la producción. claro, Quizás sí, algo sí, Estados Unidos, pero Estados Unidos se dedica más al maíz y ujú, son, junto con la de Estados Unidos, son las tres llanuras más fértiles del planeta, sí, o sea, lo que sería el Donbass, la pampa húmeda y la zona ahí central este de Estados Unidos. eh, sí, va a haber mucho problema. Fran, a principios de año, marzo aproximadamente, hicimos un break en donde hablamos de los efectos que deja el niño con una inflación de alimentos a nivel mundial que se extiende hasta por un año, claro, porque los ciclos de cosecha son anuales. claro. Entonces, y todavía este efecto podría durar hasta marzo del año que viene, o sea que también podría impactar un año más y hasta el 2028 podríamos estar afectados hasta mediados del 2028 por los efectos del niño. Sí, sí, Clave. sería complicado si nos pega también demasiado a nosotros, y se pasa de rosca con el agua, ¿no? Exactamente, sí, eso ya sería bastante complicado a nivel mundial. En 2023 tuvimos una niña bastante fuerte, ¿sí? En realidad en el 22, sí, 23, en la campaña 22-23 fue una niña bastante fuerte. En la campaña 16-17 fue un niño muy fuerte que afectó la cosecha por exceso hídrico en muchos lugares. Y la 17-18 fue una niña también bastante fuerte que implicó el salto del dólar que estaba en niveles de 17-18 pesos hacia los niveles de casi 40 con lo que terminó el año sumado a la crisis política. Nosotros creemos que este contexto es muy distinto a ese. Internacionalmente, la intención es bajar la tasa, no subirla, como en ese contexto. Tenemos superávit energético, no déficit energético, y tenemos muchos proyectos mineros dando vuelta en torno al RIGI y algunos que ya se están ejecutando, con lo cual el contexto cambia, pero esto también, sin lugar a duda, ayuda o perjudica a la performance de los gobiernos en momentos electorales. Así que nosotros hoy vemos una macro más estable y con niveles de actividad que van a ir mejorando y estos sectores que pueden ser ganadores. No lo pusimos, lo vamos a poner la semana que viene. Hay unas recomendaciones con respecto a empresa. Una momia del, del Merval, Texar, al área Fran, hizo una recomendación de compra y ve prácticamente un precio objetivo cercano al 80% de suba de acá a diciembre. Está en menos de 700, ve un precio objetivo de casi 1300. Bueno, una perlita que está quedando barata ahí en el Merval que hace 3 años que no arranca. Sí, no, no sé si una perlita, Robert. Me parece que ahí exageraste un poco con el término, porque viene a ser más bien un perno grande, un Mm, gran perno.
Un de pernito. esos, claro, de esos bulones que usan los camiones mineros, ¿viste? Esos que miden como 50 metros de alto, no sé cuánto miden. Un perno de esos. Pero bueno, ojalá, ojalá el área acierte en su análisis. Eh, Hemos tenido muchos chistes ya con respecto a esta cuestión, incluso con análisis de gente que sabe mucho, diciendo, bueno, Texar está regalada. Sigue al Bueno. mes siguiente, Texar sigue regalada. Al año siguiente, Texar sigue regalada. Y al año siguiente, Texar ahora está más regalada que Más. nunca, pero sigue ahí, o sea, siempre Sí, está barata. sí, sí, exactamente. Bueno, comenzó a subir la producción de acero en el país. Bueno, creemos que Texar se la utilizó y quizá quedó muy cara como cobertura cambiaria en el 2023, Texar y Aluar. Bueno, parece ser que eso se ha dado vuelta. Quizás una buena recomendación, porque no deja de ser una buena empresa que está siempre bien administrada y tiene muy buenos números. A veces es cuestión de paciencia, como quien guardó Moderna y esta semana pudo disfrutar, por lo menos, de los frutos eh, de los buenos resultados de su vacuna contra el cáncer. Así que bueno, con esta última placa llegamos al final del break de hoy. Muchas gracias por sumarse y bueno, muy buen fin de semana. Exactamente, así será. Muy buen fin de semana. Vuelve la Fórmula 1, así que yo estoy contento. Y nos estaremos viendo el viernes que viene. Chao, chao. Chao, chao.